A veces sucede que uno está sentado en el sofá un domingo por la tarde y de pronto la mirada se posa en ese rincón de la casa que siempre está igual. Puede ser una montaña de libros que crece sin control junto a la cama o tal vez es ese cajón de la cocina que ya no cierra porque alguien insiste en guardar cubiertos que no usamos. En ese momento sentimos un pequeño pinchazo en el pecho. Es una mezcla de cansancio y de esa resignación que viene de saber que hoy volveremos a decir lo mismo que dijimos hace un mes. Miramos a nuestra pareja o a la persona con la que vivimos y sentimos que se está gestando una tormenta interna. Quisiéramos que las cosas fueran distintas, quisiéramos que por una vez el otro viera el mundo exactamente como lo vemos nosotros. Pero el otro está ahí tranquilo, leyendo o caminando por la casa, totalmente ajeno a nuestro drama interior. Es una situación muy cotidiana que nos deja una sensación de soledad sutil, como si estuviéramos hablando idiomas diferentes en el mismo idioma. Nos sentimos un poco atrapados en una repetición que no parece tener salida. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra convivencia, esa fatiga de pelear siempre por lo mismo, ya sea el orden, la puntualidad o la forma de gastar el dinero. Lo vemos cuando entramos a la habitación y suspiramos con fuerza para que el otro note nuestro descontento sin tener que decir una palabra. Creemos que si tan solo el otro cambiara ese pequeño hábito, nuestra vida sería perfecta y finalmente alcanzaríamos la paz. Esta superficie nos dice que el conflicto es un error de sistema, algo que debería solucionarse de una vez por todas para que podamos ser felices para siempre. Pero si miramos un poquito más allá de ese agotamiento por el desorden o la diferencia, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que si alguien no hace las cosas a nuestra manera es porque no nos respeta o porque no le importa nuestro bienestar. Existe esa creencia silenciosa de que nuestra forma de organizar el mundo es la única correcta y que cualquier otra opción es un ataque personal. En el fondo lo que realmente nos duele no es la pila de libros o los platos sucios, sino la sensación de que nuestros sueños de armonía no están siendo escuchados. Tenemos miedo de que si cedemos un poco, perderemos nuestra identidad o nuestro lugar en la relación. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia. Aparece cuando intentamos convencer al otro de que su familia es demasiado ruidosa o de que debería ser más aventurero con la comida. Vuelve a aparecer cuando nos ponemos a la defensiva en cuanto escuchamos esas 4 palabras que tanto nos asustan: tenemos que hablar. Lo vemos en esa tendencia de cerrar los oídos y preparar nuestra respuesta antes de que el otro termine de hablar, como si estuviéramos en un juicio en lugar de en una conversación. Es el mismo patrón de protección que nos hace olvidar que detrás de la posición del otro también hay una historia, quizás un recuerdo de su infancia o un sueño que no hemos sabido preguntar. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que llevamos años discutiendo por la superficie sin habernos sentado nunca a mirar qué hay debajo de ese iceberg. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que hay problemas en la vida que simplemente no tienen una solución definitiva. Empezamos a notar que la meta no es ganar la discusión ni cambiar al otro para siempre, sino encontrar una forma de caminar juntos que sea lo suficientemente cómoda para ambos por un ratito. Es un alivio descubrir que un compromiso temporal no es una derrota, sino un acto de ternura. Es entender que podemos preguntar con curiosidad sincera por qué esos libros son tan importantes para el otro o qué siente cuando ve la casa vacía de adornos. La verdadera sabiduría no está en eliminar la diferencia, sino en habitarla con un poco más de compasión y mucha menos armadura. Cuando bajamos la guardia, nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos es sentirnos comprendidos en nuestra rareza. Esta idea aplicada a nuestra rutina transforma la manera en que nos vinculamos. Se nota cuando, en lugar de gritar por el desorden, sacas una libreta imaginaria o real y decides escribir lo que el otro siente, permitiendo que sus palabras aterricen en ti sin que tu defensa las rebote de inmediato. Se nota cuando te permites escuchar hasta el final, asintiendo con la cabeza y descubriendo puntos válidos en el relato ajeno que antes habías ignorado por el simple hecho de querer tener la razón. Aplicar este entendimiento a nuestras relaciones significa valorar el proceso de entender por encima del resultado de arreglar. Se trata de habitar el espacio común con una intención nueva, la de ser investigadores del mundo interior de la persona que amamos. Cada vez que haces una pregunta que busca el origen de un miedo o de un deseo, estás construyendo un puente que la próxima pila de libros no podrá derribar. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento del domingo por la tarde frente al rincón de siempre. Imagina que ahora, en lugar de sentir ese nudo de amargura,
que acercas y te sientas al lado de la pila de libros con una actitud distinta. Imagina que miras esos objetos no como basura o estorbo, sino como fragmentos de la vida de alguien que te importa. Imagina que en lugar de lanzar un reproche, pides que te cuenten algo sobre lo que están leyendo o porque ese rincón se siente como un refugio. Es una transformación del alma que nos permite dejar de ser policías de la conducta ajena para volver a ser simplemente compañeros de viaje. Se trata de entender que el amor se construye en los pequeños acuerdos que duran unas semanas, sabiendo que luego habrá que volver a hablar y volver a ceder con el mismo cariño. El milagro no es que la casa esté impecable, sino que podamos reírnos mientras movemos las cosas de sitio una vez más para que nadie se tropiece. Al final, lo que queda es la paz de saber que ser visto y ser escuchado es mucho más valioso que tener una alfombra perfectamente limpia. Se trata de entender que la convivencia es un baile de acercamientos y alejamientos, una danza que requiere que a veces uno lleve el paso y otras veces se deje llevar. Al mirar de nuevo a esa persona con la que compartes el techo y los días, quizás descubras que sus manías son en realidad invitaciones a conocer capas de su corazón que todavía no habías explorado. Es una invitación a ser el que escucha con la pluma en la mano, el que valida el sentimiento antes de proponer el cambio y el que decide que la relación es mucho más grande que cualquier diferencia de hábitos. Si hoy pudieras dejar de lado por un instante tu necesidad de tener la razón y te atrevieras a preguntar con el corazón abierto qué sueño o qué historia se esconde detrás de eso que tanto te molesta del otro, ¿qué descubrirías en sus ojos que te recordaría por qué decidieron, hace tiempo, empezar a construir un hogar juntos?